Hay una historia que corre por los ranchos del norte de Jalisco, como corre el viento entre los huizaches en tiempo de secas, rápida, silenciosa, y con un olor a tierra mojada que te llega nomás de escucharla. Una historia de un alazán que nadie apostaba un peso por él, que cayó al suelo como si la muerte lo hubiera elegido con nombre y apellido, y que sin embargo volvió a pararse, volvió a correr, y volvió a ganar. Y lo que hizo después de ganar, compadre, es lo que tiene a toda la gente de los ranchos todavía hablando, todavía persignándose cuando lo mencionan. El caballo se llamaba El Prometido, y su dueño, un hombre que cargaba en los hombros el peso de 3 generaciones de deudas y una promesa hecha de rodillas frente a la mismísima Virgen de Guadalupe, se llamaba Refugio Valdés. Don Cuco, le decían los que lo querían. Y sí había gente que lo quería, aunque también había gente que lo odiaba con esa envidia seca que da ver a alguien levantarse cuando ya todos lo daban por muerto. Pero no te voy a adelantar todo todavía. Lo que sí te digo es que en este relato hay una carrera que no debió correrse, una apuesta que no debió hacerse, y una promesa que cambió el destino de un hombre, de un caballo y de un pueblo entero. Y la pregunta que va a quedar flotando hasta el final, compadre, es esta. ¿Qué fue lo que en verdad le devolvió la vida a El Prometido aquella madrugada en el Tepeyac? ¿Fue la fe de un hombre roto? ¿Fue la voluntad de un animal que no sabía rendirse? ¿O fue algo que la ciencia no puede explicar y el corazón no necesita entender? Lo vamos a descubrir al final. Por ahorita, acomódate. Si vas manejando, pon atención al camino, pero deja que esta historia te entre por el oído, porque esto apenas empieza. Refugio Valdés Morales nació en el municipio de Ostotipaquillo, Jalisco, en el año de 1951, hijo de Aurelio Valdés, que fue domador de caballos toda su vida, y de doña Esperanza Morales, que fue mujer de rancho, de rosario en mano y palabra firme. Don Cuco, desde que tuvo uso de razón, creció entre caballos. Antes de aprender a leer, aprendió a limpiar cascos. Antes de saber sumar, aprendió a reconocer si un caballo caminaba bien o si andaba lastimado de alguna mano. Era su mundo, y en ese mundo él se sentía entero. El rancho de los Valdés no era grande. Eran unas cuantas hectáreas en la cañada, con un arroyo que en tiempos de lluvia sonaba bonito y en tiempos de secas nomás quedaba en piedra y polvo. Tenían vacas, algunas cabras, un par de yeguas de trabajo y una tradición que valía más que todo eso junto. La tradición de los caballos de carrera. El abuelo de don Cuco, don Próspero Valdés, había tenido un alazán famoso en toda la región llamado el Tordillo Viejo, que ganó más de 40 carreras parejeras entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Era una leyenda familiar, y esa leyenda pesaba. Pero las leyendas no pagan deudas, y deudas, en el rancho de los Valdés, había muchas para cuando don Cuco llegó a la edad de hacerse cargo. El padre había muerto joven, de una pulmonía mal atendida, y dejó a don Cuco a cargo de su madre, de 2 hermanas menores, y de un rancho que debía dinero al banco y dinero a particulares. Don Cuco tenía 22 años cuando enterró a su padre, y 22 años cuando juró que iba a sacar ese rancho adelante. No sabía cómo, pero lo iba a hacer. Los primeros años fueron de chambazo puro. Don Cuco trabajó en lo que se presentó: peón en ranchos ajenos, ayudante de herrería, cargador en las ferias de ganado de Guadalajara. Mandaba lo que podía a su madre, guardaba lo que podía para él, y poco a poco fue juntando para comprarse una yegua. Una sola yegua, pero buena. Se llamaba la Reina del Monte, y era hija de un semental registrado del rancho Los Arrayanes, allá por Tepatitlán. Con esa yegua, empezó don Cuco a hacer lo que sabía hacer: criar caballos. Fue en una feria de ganado en Guadalajara, en el año de 1973, donde don Cuco conoció a Dolores Gutiérrez. Lola, como todos la llamaban, era mujer de pueblo, lista y de palabra firme, con una sonrisa que don Cuco vio desde el otro lado del pasillo y que no olvidó más. Se casaron al año siguiente. Lola aprendió rápido lo que necesitaba: a levantarse con el sol, a reconocer cuándo un animal estaba mal y cuándo nomás estaba de malas,
y a rezar en la oscuridad cuando las cosas se ponían difíciles. Lola y su rosario eran inseparables. Don Cuco decía en broma que ella tenía línea directa con el cielo. Lola decía en serio que sí. Tuvieron 3 hijos. Aurelio, el mayor, que desde chico mostró que su destino estaba en otro lado. Se fue al norte a los 18 años, a Sonora primero, luego a Tijuana, luego a los Estados Unidos, y mandaba dinero cuando podía, y llamadas cuando se acordaba. Refugio Chico, el segundo, que fue desde el principio el hijo del rancho, el que se quedó, el que aprendió de su padre todo lo que su padre sabía, el que años después heredaría el rancho y los caballos y las historias. Y Esperanza, la niña, que llegó al mundo con una vitalidad que llenó el rancho de risas durante 4 años y que se fue una mañana de marzo, con unas fiebres que el médico del pueblo no pudo controlar. La muerte de Esperanza fue el quiebre más profundo en la vida de don Cuco. Hubo un tiempo, después de enterrarla, en que el hombre no hablaba. No era tristeza silenciosa, era algo más denso, más oscuro. Era una pregunta sin respuesta que se le había instalado en el pecho y que no lo dejaba respirar bien. Lola lo vio así y no lo presionó. Le dio tiempo. Le cocinaba, le ponía el café en la mesa, le cuidaba los caballos cuando él no podía, y rezaba mucho. Don Cuco había hecho una promesa durante la enfermedad de Esperanza. Se había hincado frente a la capilla del pueblo, frente a la imagen pequeña y un poco descolorida de la Virgen de Guadalupe que el párroco había traído de la ciudad hacía años, y había prometido en voz baja que si su hija sanaba, él iba al Tepeyac, a la basílica misma, a agradecer de rodillas. La niña no sanó, y don Cuco no fue al Tepeyac. No fue por cobardía ni por olvido. No fue porque sintió que si la Virgen no había cumplido, él tampoco tenía que cumplir. Fue porque después de la muerte de Esperanza, don Cuco quedó en un estado en que moverse más allá del rancho le costaba un esfuerzo que no tenía. Y el tiempo fue pasando, y la promesa quedó ahí, guardada en el fondo del pecho, como una deuda que uno sabe que existe pero que no sabe cómo pagar. Esa deuda, compadre, es la que mueve toda esta historia. Ten eso presente. Y entonces, en el año de 1984, nació el prometido. Era hijo de la reina del monte y de un semental que don Cuco había conseguido prestar de un criador de Lagos de Moreno, un caballo con sangre de 1/4 de milla registrado en Texas. El potrillo nació de madrugada, y cuando don Cuco entró al establo con el farol encendido y lo vio parado, todavía mojado, con esa capa alazana que brillaba como cobre recién pulido, se le hizo un nudo en la garganta, porque se acordó de su hija Esperanza, y porque sintió algo que no supo explicar bien, pero que años después describiría así. Se me hizo que ese potrillo no era mío, se me hizo que me lo habían prestado. Le puso el prometido porque había hecho una promesa que venía de antes, de cuando su hija Esperanza estaba enferma, y él le había rezado a la Virgen de Guadalupe con toda el alma, prometiéndole que si la niña sanaba, él iba a ir al Tepeyac a dejarle ofrenda. La niña no sanó, y don Cuco no fue al Tepeyac. Cargó esa culpa callado, sin decírsela a nadie, pero la cargó. Y cuando vio ese potrillo alazán parado en el establo, sintió que era una señal, que la Virgen no lo había olvidado, que todavía había algo pendiente entre ellos. Por eso se llamó el prometido, porque era el recordatorio viviente de una promesa que don Cuco todavía debía. Mira nomás cómo son las cosas, compadre. A veces uno carga deudas de dinero, y a veces uno carga deudas del alma, y las del alma son las que más pesan porque no tienen plazo ni te llegan cartas de cobro. Solo te llegan en los sueños, o en los ojos de un potrillo alazán que te mira desde el establo a las 3 de la mañana. El prometido creció rápido. Ya a los 2 años era un animal que llamaba la atención. Buen cuerpo, cuartos traseros poderosos, cuello bien plantado, y una cabeza chica y fina que no parecía de rancho, sino de aras. Los que sabían de caballos lo veían y movían la cabeza con ese gesto que lo dice todo sin decir nada. Don Cuco lo empezó a trabajar despacio, con cuidado, dejando que el animal encontrara su ritmo. No lo apuró.
y el caballo respondió. El prometido parecía entender desde adentro lo que se esperaba de él. Cuando don Cuco lo ponía en el carril improvisado detrás del rancho, el caballo no necesitaba látigo ni espuela. Arrancaba solo, con una determinación que daba gusto verla. Refugio Chico, que lo montaba desde pequeño, decía que era como montar el viento con forma de caballo. La primera carrera que corrió el prometido fue en una feria de pueblo, en Ostotipaquillo mismo, una mañana de octubre con el aire todavía fresco y el olor a gorditas de la señora Chabela flotando desde el puesto de enfrente. 400 metros, en línea recta, sobre tierra compacta. No había portón electrónico ni nada de eso. Un mecate en la salida y un hombre con bandera en la meta. Así de sencillo, así de nuestro. El prometido ganó por 3 cuerpos, con comodidad, como si estuviera paseando. Si te están gustando estas historias de caballos y corridos, compadre, suscríbete al canal. No cuesta nada y nos ayudas a seguir contando las que todavía faltan. Después de esa carrera, la fama del alazán empezó a correr. No rápido al principio, porque en los ranchos la fama siempre empieza de susurro, pero corría. Y con la fama llegaron los retos. En los siguientes meses, el prometido corrió 4 veces más en ferias y eventos de la región. En Magdalena, en Etzatlán, en San Marcos, y en una carrera informal que organizaron unos ganaderos en un rancho de la sierra cerca de Bolaños. Ganó las 4, no siempre por mucho margen, pero ganó las 4. Y cada victoria añadía una capa más a su fama. Y con esa fama, añadía también más peso a la apuesta que inevitablemente se estaba armando. Porque ya corría el nombre de El Prometido, por boca de la gente que va a las ferias y a los eventos de ganado, y que después, en la cantina o en el puesto de carnitas de la plaza, habla de lo que vio. Y entre esa gente había ojos y oídos que trabajaban para Ernesto Villanueva Dueñas. El primer reto serio vino de ese hombre. Ernesto Villanueva, conocido en toda la región norteña de Jalisco como el licenciado, aunque nunca había pisado una universidad en su vida. Se ganó el apodo porque hablaba mucho, con muchas palabras, y porque tenía esa manera de los hombres que saben que el dinero les da razón, aunque no la tengan. Ernesto Villanueva era ganadero, político de rancho y apostador empedernido. Tenía propiedades en 3 municipios, conexiones con la presidencia municipal de 2 de ellos, y una reputación que combinaba el respeto que da el dinero con la desconfianza que da la fama de no siempre jugar limpio. Tenía un caballo llamado El Azabache, un tordo oscuro que había ganado 16 carreras seguidas en 3 estados y que tenía fama de ser el más rápido de toda la zona de los Altos. El Azabache no era solo un caballo rápido, era un proyecto. Villanueva lo había construido como se construye un negocio, con inversión, con planificación, con los mejores insumos disponibles. El semental era de pedigrí tejano. La yegua madre era una campeona regional de Aguascalientes. El entrenador era un hombre de nombre Guadalberto Ruiz, que había trabajado en hipódromos de Monterrey, y que cobraba en consecuencia. El azabache comía alfalfa verde de primera, suplementos vitamínicos que llegaban de la ciudad en cajas con nombres en inglés, y dormía en un establo que tenía piso de cemento, ventilación y agua corriente. Era el caballo de un hombre rico, y se notaba en todo. Cuando Villanueva oyó hablar de El Prometido, se sonrió con esa sonrisa que tienen los hombres que creen que todo tiene precio. Mandó a uno de sus hombres a tantear a don Cuco, que si quería correr a sus caballos, que si tenía huevos para apostar en serio. Don Cuco oyó el mensaje, se quedó callado un momento, y luego dijo: «Dígale al señor Villanueva que El Prometido corre cuando él quiera, y donde él quiera». Ahí empezó todo. O mejor dicho, ahí se prendió la mecha. Pero ahí no termina, compadre. Primero déjame contarte cómo era el mundo de esas carreras. Porque si no entiendes ese mundo, no puedes entender lo que pasó después. Las carreras parejeras en los ranchos de Jalisco en los años 80 eran un asunto muy serio. Era un pedazo de camino real, o un carril de tierra entre milpas, con gente apretada a los lados, sombreros y botas, y el sol pegando duro, con señoras que vendían aguas frescas y chamaquitos trepados en los árboles para ver mejor. Era polvo y sudor,
y el olor de la alfalfa y del cuero y del dinero en efectivo cambiando de mano, sin locutores elegantes ni tribunas con sombra, un mecate en la salida y un hombre en la meta. Así de sencillo, así de nuestro. La distancia generalmente andaba entre los 300 y los 400 metros. No había cabinas de salida ni cronómetros electrónicos. Había un mecate sostenido por dos hombres, y cuando se soltaba al mismo tiempo, empezaban los caballos. Y había un juez en la meta, generalmente un tercero neutral de respeto, que decía quién llegó primero. Las apuestas eran de palabra. El dinero cambiaba de mano antes de la carrera, sostenido por hombres de confianza, que se llamaban los caseros o los apuntadores. No había contratos, no había recibos, solo la palabra, y el honor que esa palabra cargaba. Cuando un hombre apostaba y perdía y pagaba, era un hombre. Cuando un hombre apostaba y perdía y no pagaba, era algo que no tiene nombre decente. Y en los ranchos, ese tipo de cosas no se olvidan pronto. Don Cuco entendía ese código mejor que su propio nombre. Su padre se lo había inculcado desde chico. En las carreras, Cuco, lo que vale es la palabra. El caballo puede ganar o puede perder, pero tú siempre tienes que quedar bien. Y él así lo había vivido. Había ganado y había perdido a lo largo de los años, con diferentes caballos, en diferentes ferias. Siempre había pagado cuando perdió, siempre había cobrado cuando ganó, y siempre había dado la mano después. Ese era don Refugio Valdés. Esa era su reputación. Ernesto Villanueva era otra cosa. Villanueva ganaba más de lo que perdía, porque tenía dinero para conseguir buenos caballos y buenos entrenadores. Pero había historias de carreras donde el resultado había sido raro, donde el caballo ganador había corrido con algo que no debía, o donde los jueces habían visto lo que convenía ver. Una carrera en Teuchitlán, donde el mecate de salida no se soltó parejo. Un evento en Tequila donde el apuntador de Villanueva contó diferente el dinero antes y después. Nada probado. Solo historias. Ya sabes cómo es esto en los ranchos. Si no puedes probarlo, no puedes decirlo en voz alta. Pero se dice de todas formas, no más que más bajito. La fecha acordada para la carrera entre el Prometido y el Azabache fue el primer domingo de diciembre de 1986. El lugar, un carril famoso en la región, a las afueras de un rancho grande llamado El Saucillo, cerca del municipio de Magdalena. La distancia, 400 metros, cuarto de milla completo. La apuesta, 50.000 pesos de cada lado, que en ese tiempo era un dineral para alguien como don Cuco. Era básicamente todo lo que tenía ahorrado en los últimos 2 años de victorias con el Prometido, más un préstamo que le hizo su compadre Tránsito García, el herrero del pueblo, que creyó en el caballo y en el hombre por igual. ¿Por qué apostó tanto? Porque creía en su caballo, y porque necesitaba ese dinero para saldar la hipoteca del rancho, que vencía en enero. Era una apuesta de todo o nada, de las que uno no debería hacer, pero que a veces la vida te pone enfrente, y no ves otra salida. La hipoteca era de 42.000 pesos, y con los intereses acumulados andaba ya cerca de los 60. La apuesta de 50, ganada, le daba el margen que necesitaba. La apuesta perdida lo dejaba sin rancho. Así de claro, así de pesado. Los preparativos para esa carrera fueron intensos. Don Cuco entrenó a El Prometido durante 3 meses con una disciplina que su hijo Refugio Chico, que ya tenía 12 años, nunca había visto en su padre. Levantada a las 5 de la mañana, trabajo en el carril improvisado detrás del rancho, ejercicios de arranque, de velocidad sostenida, de resistencia en la recta final. El Prometido no aflojaba, nunca aflojaba. Don Cuco también había mandado a su compadre Tránsito a ver correr a El Azabache en un evento de Etzatlán, sin que nadie supiera para quién miraba. Tránsito volvió con un reporte, que el Azabache arrancaba devastador en los primeros 100 metros y usualmente ya tenía ventaja suficiente para sostener, que su punto débil, si es que tenía uno, era que necesitaba buena pista, que en tierra firme era prácticamente imbatible. Don Cuco escuchó todo eso y asintió. Rezó esa noche y siguió entrenando. En esos meses,
Don Cuco también hizo algo que no le contó a nadie excepto a su esposa Lola. Fue a la capilla del pueblo, se hincó frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y renovó su promesa. Le dijo en voz baja, con nadie más en la capilla excepto las velas encendidas y el silencio de una tarde de septiembre: Madrecita, ya sé que te debo una visita al Tepeyac desde hace años. Te pido que me des una oportunidad más. Si el prometido gana esta carrera, te juro por mi alma que voy al Tepeyac. No mando a nadie. No le pido a nadie que vaya por mí. Voy yo, con mis propias piernas, como se debe. Lola lo oyó contarlo esa noche, y no dijo nada. Nomás le tomó la mano. Pero nadie vio venir lo que pasó 3 semanas antes de la carrera. Nadie. Era una mañana fría de noviembre, con neblina en el cañón y el suelo húmedo de una lluvia de noche. Don Cuco había mandado a Refugio Chico a llevar a el prometido al arroyo para que bebiera, como hacían todas las mañanas. El niño iba montado en la yegua vieja, la reina del monte, y el prometido iba de cabestro. Era una rutina que habían hecho cientos de veces. Pero esa mañana, a la vuelta del arroyo, algo espantó al alazán. Nadie supo qué. Tal vez un pájaro que salió de entre los matorrales, tal vez una víbora en las piedras húmedas, tal vez simplemente ese instinto profundo de los caballos que a veces se dispara sin aviso visible. El caso es que el prometido se encabritó de golpe, jaló el cabestro con una fuerza que el niño no esperaba, y Refugio Chico soltó. El alazán salió disparado por el cañón arriba, entre los matorrales, con las riendas golpeándole los costados y el miedo todavía en los ojos. Refugio Chico llegó al rancho sin el caballo y con la cara blanca como cal. Don Cuco salió corriendo y llamó a los vecinos. Tardaron casi 4 horas en encontrar al alazán, metido entre unos matorrales espesos en la ladera del cerro, temblando todavía, con la pata delantera derecha sangrando. Se había enredado en alambre de púas de un cerco viejo que cruzaba el cañón, un cerco que nadie había revisado en años y que estaba oxidado y partido y semienterrado entre la maleza. El alambre le había abierto la pata en diagonal, una herida larga y profunda que sangraba despacio, pero que claramente llegaba a capas que no debían estar al aire libre. El veterinario del pueblo, el doctor Isidro Palomares, vino esa misma tarde. Era hombre de mediana edad, formado en Guadalajara, que hacía 10 años había vuelto al rancho cuando enfermó su padre, y nunca se había ido. Trataba lo que se presentara, porque en el campo uno no puede ser demasiado especialista si quiere que lo llamen. Revisó la herida, limpió con agua oxigenada, suturó con hilo absorbible en capas, vendó con gasa y algodón, y luego se fue a un lado con Don Cuco para hablar en voz baja mientras Refugio Chico sostenía el cabestro del caballo a unos metros. Lo que le dijo fue esto: que la herida había llegado muy cerca del tendón flexor, que había infección de entrada casi segura y que el caballo necesitaba reposo total. Mínimo 6 semanas de reposo absoluto. 6 semanas. La carrera era en 3. Don Cuco se quedó parado ahí, en el patio del rancho, con el sombrero en la mano, mirando el suelo. Refugio Chico lo miraba desde lejos, con esa culpa enorme que tienen los niños cuando creen que algo fue su culpa aunque no lo haya sido. Lola se persignó desde la puerta de la cocina y entró sin decir nada. Lo peor fue que la noticia llegó a oídos de Villanueva casi de inmediato. Así son los ranchos. Las noticias malas vuelan más rápido que las buenas. Alguien vio al doctor Palomares salir del rancho de los Valdés con cara seria. Alguien preguntó, alguien contó. Y para la tarde del mismo día ya se sabía en 3 ranchos que el prometido andaba lastimado. Y Villanueva mandó recado, que si Don Cuco quería posponer la carrera, que él entendía perfectamente, que la apuesta quedaba en pie y se corría cuando el caballo estuviera listo. Fue generoso en las palabras, pero en el tono del mensajero había algo que no era generosidad. Era la satisfacción apenas disimulada de un hombre que cree que el destino ya decidió a su favor. Don Cuco mandó decir que la carrera se corría en la fecha acordada. El doctor Palomares, cuando se enteró, casi se cae de espaldas. Fue al rancho en persona a decirle a Don Cuco que estaba actuando sin razón, que correr a ese caballo en 3 semanas era exponerlo a un daño permanente,
que el tendón necesitaba tiempo para recuperar su integridad, que si cedía en plena carrera, el caballo quedaría inválido en el mejor de los casos. Don Cuco lo escuchó con respeto, sin interrumpirlo, hasta que terminó. Le dio las gracias y le dijo: «Doctor, yo entiendo todo lo que me dice y le agradezco que me lo diga derecho. Pero el prometido corre». «¿Por qué?». Algunos decían que era orgullo puro, que don Cuco no podía echarse para atrás frente a Villanueva sin sentir que algo se le rompía adentro. Otros decían que era la necesidad económica, pero los que lo conocían de verdad decían que era algo más, que don Cuco había sentido, en algún lugar muy adentro, que el caballo iba a estar bien. No lo sabía como se sabe una suma. Lo sentía. Y cuando un hombre de rancho siente algo así, con esa profundidad que viene de años de vivir pegado a la tierra y a los animales, no hay argumento que lo mueva. Las 3 semanas antes de la carrera fueron las más largas de su vida. Don Cuco curaba la herida 2 veces al día con emplastes de arcilla blanca del arroyo, hervida con hojas de árnica y ajo machacado, aplicada tibia y cubierta con hojas de maíz. Lola preparaba la mezcla. Don Cuco la aplicaba con esas manos grandes que de alguna manera sabían ser delicadas cuando el momento lo pedía. El caballo era paciente con el procedimiento. Eso también llamaba la atención del doctor Palomares, que vino a revisar la herida a los 7 días y quedó sorprendido. El proceso de cierre era más avanzado de lo que esperaba. La infección que había anticipado casi no se había desarrollado. El tejido estaba granulando bien. El tendón, que era su principal preocupación, no mostraba señales de daño profundo. «Es un animal excepcional», dijo el doctor Palomares esa tarde, lavándose las manos en la palangana que Lola le tenía preparada. «Tiene una capacidad de recuperación que no es común». Luego agregó, casi para sí mismo: «O ustedes le hacen algo que yo no sé hacer». Don Cuco no respondió a eso, pero esa noche, solo en el establo con el prometido, habló en voz alta. Le habló al caballo, le habló a la oscuridad del establo que olía a alfalfa y a cuero, y al humo lejano de la cocina de Lola. Dijo: «Tú me ayudaste a llegar hasta aquí. Ahora yo voy a cumplir lo que prometí, y tú vas a estar bien. Te lo juro. Si andas chambeando ahorita, compadre, y estás escuchando esto de fondo mientras trabajas, te digo que te detengas un momento en lo que te acabo de contar, porque hay algo en esas noches de don Cuco en el establo, hablándole a su caballo lastimado, que dice algo de quiénes somos los que venimos de ese mundo. Algo que no cambia con los años ni con las ciudades. Los siguientes días fueron de cuidado constante y de pequeñas victorias. A los 10 días, el prometido ya no cojeaba al caminar. A los 15 días, caminaba con su paso normal, sin favorecer la pata lastimada. A los 20 días, don Cuco lo trotó suave en el corral, nada más 5 minutos, para ver cómo respondía. El prometido trotó sin mostrar dolor, sin cojear, con la cabeza levantada y las orejas alerta. El doctor Palomares vino a verlo al día siguiente y revisó la pata con cuidado. La herida había cerrado bien. El tendón no mostraba señales de compromiso visible. «No entiendo cómo cerró tan rápido», dijo. Don Cuco lo miró y dijo nomás: «Yo sí entiendo, doctor». El día de la carrera amaneció claro. Cielo azul de diciembre, sin una nube, con ese frío seco de la zona que pica en las mejillas pero que se quita, nomás sale el sol. Don Cuco se levantó antes del amanecer y fue al establo con el farol encendido. Estuvo un rato solo con el prometido. Nadie sabe qué se dijeron, porque nadie estaba ahí. Solo Lola, que pasó por la ventana del establo de camino a la cocina, y los vio. Al hombre con la frente apoyada en el cuello del alazán, los dos quietos en la penumbra, respirando al mismo ritmo. Y ella dice que en ese momento supo que iba a salir bien. No sabe por qué lo supo, pero lo supo. Llegaron al Saucillo a media mañana. La gente ya estaba ahí desde temprano. Cientos de personas venidas de varios municipios, caballos en los remolques, camionetas alineadas a los lados del carril, vendedores de tacos y de cerveza fría en hieleras de unicel. Había señoras con niños de la mano, viejos con sillas de plástico puestas para ver bien la llegada,
jóvenes parados en los costados del carril con los brazos cruzados y las botas limpias, y ese zumbido de voces y de dinero moviéndose que tiene la gente cuando sabe que va a haber algo que vale la pena contar después. Don Cuco llegó en su camioneta vieja, con el prometido en el remolque y Refugio Chico de copiloto. Lola se quedó en el rancho. Dijo que iba a rezar. Ernesto Villanueva llegó 20 minutos después en una camioneta nueva, reluciente, color guinda, acompañado de 5 hombres y del entrenador Guadalberto Ruiz, y de El Azabache, que bajó del remolque como lo que era, un animal magnífico, tordo oscuro casi negro con reflejos azules en el pelo, con músculos que se marcaban bajo el pelo limpio como piedras bajo tela mojada. La gente que estaba cerca lo vio bajar y murmuró: «Era un caballo impresionante». Y entonces bajó el prometido, alazán, con esa capa cobriza que brillaba diferente bajo el sol de diciembre, algo más delgado de lo que hubiera estado sin las semanas de recuperación, pero con la cabeza alzada y los ojos brillantes, y esa manera de pisar que tienen los caballos que saben quiénes son. Alguien en la multitud dijo en voz alta: «Ese trae una pata mala». Y otro respondió: «Entonces ya sé en quién no apuesto». Y hubo risas. Don Cuco no volteó. Siguió preparando a su caballo. Villanueva se acercó a Don Cuco antes de la carrera, con esa sonrisa de siempre, de hombre que ya llegó al lugar donde quería estar. Le extendió la mano. Don Cuco se la estrechó. Villanueva dijo: «Oye, Cuco, todavía estás a tiempo de retirar la apuesta. La mitad te la devuelvo, sin rencores». Don Cuco lo miró directo a los ojos, con esa mirada quieta que tienen los hombres que no tienen nada más que perder, y dijo: «La carrera se corre, licenciado». Villanueva asintió, se dio la vuelta y caminó de regreso a su lado. Y sonrió. Una sonrisa que nadie de frente vio. Pero el hombre que apuntaba las apuestas del lado de Villanueva la vio, y años después la describió así. Era la sonrisa de alguien que ya sabe cómo va a terminar la historia. La preparación tomó cerca de 1 hora. Se midió el carril, se revisó la superficie, se removieron piedras sueltas. Los jueces, uno propuesto por Don Cuco, un ganadero de Ostotipaquillo de nombre Crescencio Ramos, uno propuesto por Villanueva, y un tercero neutral que todos aceptaron, un viejo llamado Don Macario Esparza, que había sido juez de carreras por 20 años, y que tenía fama de no inclinarse ni con dinero ni con amenazas. El jinete del prometido era Refugio Chico, que a sus 12 años ya montaba con una naturalidad que hacía pensar que había nacido en la silla. Pesaba lo suficientemente poco como para no cargarle de más al caballo, y conocía al alazán mejor que nadie excepto su padre. El jinete de El Azabache era el muchacho Rosendo, de 16 años, que había corrido con ese caballo en varias de sus victorias y que tenía la frialdad de quien ha estado en esto suficientes veces para no ponerse nervioso. Don Cuco puso a su hijo en la silla, le apretó la cincha con cuidado, revisó el freno, ajustó los estribos, y antes de apartarse, le puso la mano en la rodilla y lo miró. El niño tenía miedo. Se le veía en la manera en que sujetaba las riendas, un poco más apretado de lo necesario, y en el parpadeo rápido que hace la gente cuando está controlando algo que siente por dentro. Pero también tenía otra cosa, esa determinación quieta que a veces da el miedo cuando uno no tiene opción de echarse para atrás. Don Cuco le dijo: «Nada más déjalo ir, mijo. No lo detengas. Cuando salga ese mecate, suéltalo. Él sabe lo que tiene que hacer». El niño asintió. Tragó saliva. Asintió de nuevo. Los caballos se alinearon en la salida. El mecate se tensó entre los 2 hombres que lo sostenían. La multitud se fue callando en un proceso que tomó tal vez 30 segundos, pero que se sintió como más. Ese silencio que se construye por capas cuando cientos de personas van dejando de hablar al mismo tiempo, hasta que queda solo el viento y el sonido de los caballos pisando la tierra. Ese silencio antes del mecate en las carreras parejeras es una de las cosas más densas que existen en el mundo de los ranchos. Es como si el tiempo se apretara, como si todo el ruido del mundo se guardara en un solo segundo para explotar después. Se soltó el mecate. Los 2 caballos arrancaron al mismo tiempo.
y en los primeros 50 metros, el azabache tomó la delantera, exactamente como Tránsito había reportado. Por medio cuerpo, luego por un cuerpo, luego por cuerpo y medio. La multitud rugió del lado de Villanueva. El prometido corría, pero corría atrás. Don Cuco no se movió. Miraba con los brazos cruzados y el sombrero calado. A los 100 metros, la distancia era la misma. El azabache adelante, sólido, poderoso, comiendo terreno. El prometido siguiéndole, con Refugio Chico echado sobre su cuello como le había enseñado su padre. Alguien gritó desde la multitud: «¡Ya se lo lleva Cuco!» Y otro, más cruel: «Págale al licenciado antes de que lleguen». A los 200 metros, algo pasó. El prometido cambió de ritmo. No fue una aceleración dramática como en las películas. Fue algo más sutil, más profundo, como cuando una llama que ardía parejo de pronto encuentra más aire y se hace más alta sin que nadie le haya puesto más leña. El alazán alargó el paso, no más frecuente, más largo. Cada zancada cubría un poco más de terreno que la anterior. Y esa diferencia, pequeña al principio, fue haciéndose notar. A los 250 metros, los dos caballos iban parejos. La multitud quedó en silencio por un segundo, un silencio corto, de sorpresa. Y luego, el lado de Don Cuco empezó a gritar, y el lado de Villanueva dejó de hacerlo. A los 300 metros, el prometido tenía medio cuerpo de ventaja, y en los últimos 100 metros, compadre, el alazán voló. No hay otra palabra para lo que hizo ese caballo en ese tramo final. Voló sobre esa tierra de diciembre, con Refugio Chico echado tan bajo sobre su cuello que parecía parte del animal, y cruzó la meta con dos cuerpos de ventaja sobre el azabache. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. 2 segundos en que nadie estaba seguro de lo que había visto. Y luego, el lado de Don Cuco explotó. Gritos y sombreros al aire, y abrazos entre desconocidos, y llanto de los que habían apostado con él, y habían creído cuando la mayoría no creía. Y del lado de Villanueva, silencio duro. Silencio de derrota. Don Cuco caminó al carril sin correr, sin gritar, sin el sombrero al aire. Caminó despacio hasta donde su hijo detenía al alazán sudado y jadeante, tomó las riendas que Refugio Chico le extendía desde la silla, y apoyó la frente en el hocico del prometido. Nadie escuchó lo que dijo en ese momento. Pero Refugio Chico, que estaba encima del caballo y los miraba desde arriba, vio que su padre lloraba. Lágrimas calladas, de las que no hacen ruido, y nunca antes lo había visto llorar. Pero ahí no termina, compadre, porque lo que pasó después de esa carrera es lo que convirtió esta historia en leyenda. Villanueva pagó. Hay que decirlo porque hay que ser justo. Pagó. Se acercó a Don Cuco, entregó el dinero a través de su apuntador y le dio la mano sin decir nada, solo la mano. Y se fue con sus 5 hombres y su camioneta guinda reluciente, y esa fue la última vez que Don Cuco y Ernesto Villanueva estuvieron cara a cara. Don Cuco cobró, guardó el dinero en el bolsillo interior del saco que solo sacaba para los eventos importantes. Cargó a El Prometido en el remolque y manejó de vuelta al rancho con Refugio Chico dormido en el asiento, antes de que salieran de Magdalena. Manejó en silencio, solo con el sonido del motor viejo y las ruedas en el camino de terracería. Y en ese silencio tomó una decisión que no necesitó pensarse mucho, porque ya estaba tomada desde antes, desde el día que hizo la promesa en la capilla. Esa noche, cuando llegaron al rancho y Lola los abrazó y dio de comer y los niños se acostaron, Don Cuco se quedó solo en la mesa de la cocina con una taza de café que se fue enfriando mientras él pensaba. Pensó en la promesa, pensó en Esperanza, su hija, muerta hacía casi 8 años. Pensó en el prometido y en esa herida que había sanado más rápido de lo que debía sanar. Pensó en el dinero que ahora tenía para pagar la hipoteca y salvar el rancho. Y pensó que todas esas cosas, todas juntas en el mismo momento, no podían ser coincidencia. A la mañana siguiente le dijo a Lola: «Me voy al Tepeyac». Lola lo miró por encima de la taza de café y dijo:
¿Cuándo? El 12 de diciembre, respondió don Cuco. El día de la Virgen. Pero lo peor fue que en esos 11 días que faltaban para el 12, el prometido empeoró. La pata que había sanado empezó a inflamarse de nuevo 2 días después de la carrera. El esfuerzo de 400 metros a máxima velocidad había sido demasiado para un tejido que todavía estaba en proceso de consolidarse. La inflamación volvió, discreta al principio pero progresiva. El doctor Palomares vino a verlo, y esta vez su cara era diferente, más grave, más cerrada. Dijo que el tendón había sufrido en la carrera, que con tratamiento agresivo el caballo podía recuperarse para caminar bien, pero que correr otra vez era muy improbable, y que si la inflamación no respondía al tratamiento, si la infección regresaba con fuerza, podría llegarse a una situación donde lo más piadoso sería tomar una decisión difícil. Don Cuco oyó eso, y no dijo nada. Pero esa noche, solo en el establo con el prometido, habló en voz alta. Le habló al caballo, le habló a la oscuridad, le habló a quien estuviera escuchando más allá de las paredes de adobe y el techo de lámina. Dijo: «Tú me diste lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Ahora yo voy a cumplir lo que prometí, y tú vas a estar bien. Te lo juro por lo que más quiero en este mundo». Eran palabras de un hombre que había aprendido a distinguir entre las promesas que uno hace con la boca y las promesas que uno hace con el alma. Las primeras se olvidan, las segundas te persiguen hasta que las cumples, y esta era de las segundas. Los días siguientes fueron duros. La inflamación subió antes de bajar, como suele pasar con las cosas que sanan de verdad. Don Cuco aplicaba los emplastes cada 6 horas. Refugio Chico se quedaba en el establo hasta tarde, sentado en un banco de madera junto al pesebre, haciendo la tarea con el farol encendido y levantando la vista cada tanto para ver al caballo. Lola llevaba café a los dos sin preguntar nada. El doctor Palomares venía cada 2 días. Sus reportes eran cautelosos, de médico que no quiere generar falsas esperanzas. Pero a los 5 días de la recaída, dijo que la inflamación había dejado de subir. A los 7 días, dijo que estaba bajando. A los 9 días, revisó el tendón con sus manos expertas y se quedó un momento en silencio antes de hablar. El tendón no muestra daño estructural que yo pueda identificar, dijo finalmente. No lo explico del todo, pero no lo veo comprometido. Luego agregó: este animal tiene algo, Cuco, no sé qué, pero tiene algo. Don Cuco asintió y dijo: yo sé que tiene, doctor. Tiene una promesa encima. El 11 de diciembre, un día antes de la fecha que había prometido ir al Tepeyac, pasó algo pequeño que don Cuco recordaría siempre. Era por la tarde, con el sol bajando y el cielo tomando ese color naranja profundo de los atardeceres del cañón en invierno. El prometido estaba en el corral de recuperación. Don Cuco llegó a revisar el agua y el caballo, que estaba del otro lado, levantó la cabeza y caminó hacia él, solo, sin cabestro, sin llamado. El alazán caminó hasta la cerca, apoyó el hocico en el hombro del hombre y se quedó ahí quieto. Don Cuco le puso la mano en la frente. El caballo respiró hondo, una sola vez, profunda y lenta, y luego se apartó y volvió al pasto. Don Cuco se quedó parado un momento junto a la cerca, con la mano todavía extendida en el aire donde había estado el hocico del caballo. Luego se acomodó el sombrero, se dio la vuelta y entró a la casa a decirle a Lola que mañana salía de madrugada. Salió a las 2 de la mañana del 12 de diciembre. Lola lo vio irse desde la ventana del cuarto, con la cobija enrollada en los hombros y el rosario en la mano. La camioneta arrancó en el frío de la madrugada. Los faros se perdieron por el camino de tierra, y ella se quedó rezando hasta que salió el sol. Don Cuco manejó solo toda la noche por la carretera federal hacia la Ciudad de México. Eran más de 300 kilómetros desde Ostotipaquillo, por carreteras de 2 carriles con baches y topes y tramos oscuros, donde los faros de la camioneta vieja eran lo único que separaba el camino del campo negro de los lados. Paró una vez a cargar gasolina, tomó un café de la señora que atendía la tiendita junto a la bomba y siguió. No puso música. Manejó en silencio,
con sus pensamientos y con esa oscuridad de carretera nocturna que a veces es el mejor lugar para que un hombre piense en lo que necesita pensar. Llegó a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe cuando el amanecer del 12 de diciembre ya estaba llegando frío y luminoso sobre el Tepeyac. Había millones de personas. Eso no era exageración. Cada 12 de diciembre, la basílica recibe a los peregrinos más numerosos del año, gente que viene de todos los estados, de a pie, en bicicleta, en camión, en carro, cargando imágenes y flores y velas, y el peso de sus propias promesas. Don Cuco se bajó de la camioneta, la estacionó donde pudo, y caminó entre la multitud con su sombrero en la mano, y antes de llegar a la calzada de acceso, se hincó. Subió de rodillas esa calzada, entre miles de personas que también avanzaban, con el pavimento frío y duro bajo las rodillas y el aire de diciembre cortándole la cara y los pulmones. Nadie lo miraba con atención especial. Era uno más entre miles, un hombre de rancho con las manos callosas y la cara curtida, avanzando de rodillas con una deuda vieja en el pecho. Pensó en Esperanza mientras subía, en su hija que había muerto a los 4 años. Pensó en el rancho que ahora estaba a salvo. Pensó en Lola rezando sola en el rancho. Pensó en Refugio Chico y en el alazán en el corral con la pata que sanaba, con ese hocico apoyado en su hombro la tarde anterior. Llegó ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se quedó un rato largo, hincado, con el sombrero en las manos y los ojos cerrados. Él nunca lo contó completo a nadie. Lo que sí dijo una vez en la mesa de la cocina cuando sus nietos ya habían crecido y preguntaban, fue esto. Le dije gracias. Le dije que ya sé que Esperanza está bien. Le dije que el prometido me lo había prestado y que yo lo iba a cuidar el tiempo que me lo prestara. Y le dije que la deuda estaba pagada. Cuando salió de la basílica, la mañana ya estaba plena, con el sol de diciembre sobre el Tepeyac y la multitud que seguía llegando, y el olor a flores y a copal que flota en ese lugar como en ningún otro. Don Cuco buscó una caseta telefónica, esperó su turno y llamó al rancho. Lola contestó al primer timbre, como si hubiera estado parada junto al teléfono. Él preguntó por el caballo. Lola dijo, con esa calma suya que no era indiferencia sino fe muy vieja y muy firme: «Está bien, Cuco. Esta mañana amaneció caminando bien por el corral. Vino el doctor Palomares sin que yo lo llamara. Pasó a revisar de camino a otro rancho y me dijo que no entiende, pero que la inflamación bajó mucho en la noche. Dice que parece otro caballo». Don Cuco colgó el teléfono, salió a la mañana del Tepeyac y se puso el sombrero. Y según cuentan los que estaban cerca de esa caseta telefónica, lo vieron sonreír. Una sonrisa quieta, tranquila, de las que uno se gana solo después de mucho tiempo cargando algo pesado, y por fin lo puede soltar. Ponte cómodo, compadre, porque ya estamos llegando al final de esta historia. Pero antes déjame contarte cómo terminaron las cosas, porque los corridos no acaban en la carrera ni en la promesa cumplida. Acaban en lo que viene después, en lo que queda cuando el polvo ya se asentó y el dinero ya se gastó, y los años pasaron sobre todo. De vuelta en el rancho, las semanas siguientes fueron de recuperación lenta, pero ya sin los sobresaltos de antes. El tendón del prometido consolidó bien. El doctor Palomares lo revisó una última vez en enero, y lo declaró sano, con la advertencia de que necesitaría trabajo gradual antes de correr. Don Cuco lo escuchó y dijo: «Doctor, con lo que dio en el Saucillo ya fue suficiente. Más que suficiente». Pagó la hipoteca en la segunda semana de enero de 1987. Fue al Banco de Guadalajara con el dinero en un sobre de papel de estraza y firmó los papeles frente a un funcionario de cuello y corbata. El rancho quedó libre. Don Cuco salió a la calle de Guadalajara con el sol del mediodía pegándole en la cara y estuvo un momento parado en la banqueta, con la gente pasando a los lados, y respiró hondo. Era la primera vez en 20 años que los Valdés no debían nada sobre esa tierra. Esa noche, de vuelta en el rancho, Lola lloró cuando firmaron la copia que se quedaba con ellos. Refugio Chico no entendió bien todos los detalles de lo que se había firmado, pero vio llorar a su madre y vio la cara de su padre y entendió que era algo muy importante, y se fue al establo a decirle a
el prometido. El alazán corrió de nuevo, no de inmediato. Pasaron varios meses de trabajo gradual, de paciencia, de construir de nuevo la condición física del animal sin apresurar nada. Don Cuco lo trabajó con la misma calma con que lo había criado desde potrillo, respetando los tiempos del caballo, sin pedirle más de lo que el animal decía que podía dar. Y en el verano de 1987, el prometido volvió al carril. Ganó. No con la espectacularidad de aquella carrera de diciembre, no con esa volada final que había dejado sin palabras a la gente del Saucillo. Ganó con consistencia, con esa clase de competidor que no siempre arranca primero, pero que conoce el camino y llega. Corrió hasta los 10 años, que es una edad respetable y honorable para un caballo de carrera. Ganó más de lo que perdió, y nunca jamás volvió a correr contra el azabache, porque Villanueva vendió ese caballo pocos meses después de la derrota. Se supo que el azabache fue a parar a un aras de Sonora, donde tuvo una buena vida como semental. Las historias de los caballos también tienen sus propios caminos, y no siempre terminan donde uno cree. Mira nomás cómo son estas cosas, compadre. 2 caballos que se enfrentaron una sola vez, en una carrera de 400 metros un domingo de diciembre, y cada uno se fue por su lado a vivir lo que le quedaba de vida. Uno a un aras del norte, entre pedigríes registrados y alfalfa de primera. El otro a un corral de rancho en la cañada de Jalisco, entre emplastes de arcilla y las manos de un hombre que le hablaba de noche. Y entonces pasó lo que cambió todo para siempre. No en una carrera, no en una apuesta. Pasó una mañana tranquila de primavera, de esas mañanas de marzo que en la cañada huelen a tierra húmeda y a flores silvestres que nadie planta, pero que aparecen cada año como si supieran que son esperadas. El prometido ya no corría, y vivía en el potrero grande que don Cuco había sembrado de alfalfa especialmente para él, ese retiro merecido que tienen los caballos que dieron todo lo que tenían. Refugio Chico, que ya tenía 16 años, y que había crecido con ese caballo como se crece con un hermano mayor que no habla pero que siempre está, salió al potrero esa mañana sin ningún propósito especial, sin cabestro, sin nada que hacer con el caballo. Salió nomás a estar ahí, en ese potrero verde con la mañana encima, y el prometido, que estaba pastando del otro lado, levantó la cabeza, lo vio, y caminó hacia él, sin que el muchacho hiciera nada, sin cabestro, sin llamado, sin manzana ni zanahoria de ofrecimiento. El alazán caminó solo a través del potrero, con ese paso tranquilo y seguro del caballo, que ya no tiene nada que demostrar, y llegó hasta Refugio Chico y apoyó el hocico en el pecho del muchacho. Y los dos se quedaron así, quietos bajo el sol de la mañana, con el olor de la alfalfa fresca alrededor y los pájaros en el sabino viejo de la esquina del potrero. Don Cuco los vio desde la ventana de la cocina. Le dijo a Lola: «Ven, mira eso». Lola se asomó y los vio, al caballo alazán y al muchacho, inmóviles en el potrero verde, y dijo, en voz baja, con esa certeza suya que no necesitaba demostración: «Ese caballo ya cumplió lo que vino a hacer». Don Cuco la miró y asintió despacio. «Los dos cumplimos», dijo. «Hay algo en esa imagen que no se borra. El hombre y la mujer mirando desde la ventana, el muchacho y el caballo en el potrero, el sol de marzo sobre todo. No hay drama en esa imagen. No hay carril, ni apuesta, ni silencio antes del mecate. Solo hay quietud. La quietud de cuando algo pendiente por fin se resuelve, cuando una deuda vieja queda saldada y el mundo puede seguir girando sin ese peso». La historia de don Cuco y el prometido circuló por los ranchos de la zona norteña de Jalisco durante años. Se fue agrandando, como se agrandan todas las historias que tocan algo verdadero en la gente que las cuenta. Aquí le añadieron un detalle, allá le quitaron otro. Acá decían que la herida había sido más grave de lo que fue. Allá decían que Villanueva había intentado hacer trampa antes de la carrera. Así crecen las leyendas. No porque la gente quiera mentir, sino porque cuando una historia te mueve de verdad, uno naturalmente la hace un poco más grande, para que la siguiente persona que la escuche sienta lo mismo que uno sintió.
Algunos decían que el milagro era la recuperación del caballo, esa velocidad de sanación que el doctor Palomares nunca pudo explicar con sus libros. Otros decían que el milagro era la carrera misma, un animal lastimado que venció a un animal perfecto, pueblo contra dinero, fe contra lógica. Y otros, los más, decían que el milagro más grande no era ninguno de esos. Era que un hombre que había cargado una deuda del alma durante casi 10 años, desde la muerte de su hija, hubiera encontrado al final el camino para pagarla, y que ese pago lo hubiera liberado de algo que él ni siquiera sabía cuánto lo estaba pesando, hasta que ya no lo cargaba. Te lo digo derecho, compadre. En las historias de corridos, los milagros no siempre son truenos y rayos y apariciones de luz que ciegan a los presentes. A veces el milagro es que un tendón sana cuando la medicina dice que no debería sanar tan rápido. A veces es que un hombre llega a cumplir una promesa que debía desde hace casi una década. A veces es no más que una mañana de primavera. Un caballo que ya corrió todo lo que tenía que correr cruza un potrero verde para pararse frente a un muchacho. Y en ese gesto simple hay algo que resume todo lo que vale la pena en la vida. Así corría el alazán prometido, con la herida en la pata y el alma encendida. Lo que el hombre había dado el caballo lo devolvía, y la Virgen del Tepeyac, callada, los bendecía. Ese es el prometido, ese es don Refugio Valdés. Esa es la promesa a la Virgen de Guadalupe, que un alazán cumplió sin saber que la estaba cumpliendo, o tal vez sabiendo. ¿Quién puede decirlo? Desde que nació aquella madrugada de 1984, y su dueño le puso ese nombre que ya traía todo adentro. Ya sabes cómo es esto en los corridos, compadre. El caballo siempre es más que un caballo. Es el honor del hombre que lo monta. Es la esperanza de la familia que lo cuida. Es el orgullo de la tierra de la que viene. Cuando el prometido ganó esa carrera de diciembre con la pata lastimada y el peso del rancho encima, no ganó solo. Ganó don Cuco, que había trabajado 20 años levantando algo de la nada. Ganó Lola, que había rezado sola en el rancho mientras el mundo apostaba en contra. Ganó Refugio Chico, que aprendió ese día que hay cosas en las que uno cree aunque no las pueda explicar con palabras. Y ganó algo más difícil de nombrar. La clase de gente que no tiene más capital que su trabajo y su palabra, y que a veces, no siempre pero a veces, el mundo les da la razón. ¿Qué fue lo que en verdad le devolvió la vida a el prometido aquella madrugada después del Tepeyac? Ya llegamos al final, compadre, y la respuesta honesta es esta. Depende de lo que uno lleva adentro cuando escucha la historia. Si llevas fe, la encontrarás aquí con toda su fuerza. Si llevas lógica, también la encontrarás. Un animal de calidad, bien cuidado, con una capacidad de recuperación fuera de lo común. Y si llevas las dos cosas, como suele llevarlas la gente de rancho que ha visto nacer potrillos y enterrar padres y ver amanecer sobre el mismo cerro durante décadas, entonces la respuesta es las dos cosas al mismo tiempo. Y eso, al final del camino, es lo más honesto que se puede decir. Ese alazán corrió con una herida que no debía correr. Ganó una carrera que no debía ganar. Sanó de algo que tardaba más en sanar. Y al final de todo, cruzó un potrero verde en silencio para pararse frente a un muchacho que lo conocía desde siempre. Que uno llame a eso milagro o que lo llame otra cosa, lo que no puede negarse es que algo pasó en esa cañada de Jalisco, entre un hombre y un caballo, y una promesa vieja, que vale la pena contar. Gracias por estar aquí, compadre, por escuchar esto hasta el final, si estabas manejando o chambeando, o nomás descansando con esto de fondo. Estas historias viven mientras haya alguien que las escuche, y hoy tú fuiste ese alguien. Cuéntanos ahí abajo, en los comentarios. ¿Conoces una historia parecida? De un caballo, de un rancho, de una promesa. Y dinos también qué quieres que contemos la próxima vez. Hay muchos alazanes, tordillos, bayos y cuartagos que todavía no han tenido quien les cuente la suya. Y nosotros aquí vamos a seguir contándolas. Hasta la próxima. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la tradición oral de los corridos de caballos y en la cultura de las carreras parejeras del norte de Jalisco. Los personajes, nombres, fechas y eventos son ficticios o han sido recreados con fines de entretenimiento y preservación cultural.
no representa una verdad histórica documentada ni pretende serlo. Cualquier imagen o ilustración utilizada en este video es de carácter referencial y no corresponde necesariamente a los hechos narrados. El objetivo de este contenido es honrar una tradición viva, la del hombre de rancho, su caballo y las historias que los unen.